Una lucha a muerte se prepara en estos momentos para la modificación del medio en que el pueblo mexicano, el pueblo pobre, se debate en una agonía de siglos. Si el pueblo pobre triunfa, esto es, si sigue las banderas del Partido Liberal, que es el de los trabajadores y de las clases que no poseen bienes de fortuna, México será la primera nación del mundo que dé un paso franco por el sendero de los pueblos todos de la tierra. Aspiración poderosa que agita a la humanidad entera, sedienta de libertad, ansiosa de justicia, hambrienta de bienestar material. Aspiración que se hace más aguda a medida que se ve con más claridad el evidente fracaso de la república burguesa para asegurar la libertad y la felicidad de los pueblos. Ricardo Flores Magón fue un joven rebelde. Desde sus épocas de estudiante fue perseguido y también aprehendido en múltiples ocasiones. Una de las consecuencias de esta crítica continua de Ricardo Flores Magón y otros también liberales fue el exilio. Varios salieron a Estados Unidos en donde conocieron a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y también tuvieron contacto con revolucionarios y rebeldes de otras partes del mundo. Esto les dotó de una conciencia de lo social, que también debía de estar aparejada con la crítica política. En este sentido, desde Estados Unidos, cuando publican el periódico Regeneración, en estas publicaciones se expresa este anhelo por cambiar las condiciones de la clase trabajadora, que fue uno de los puntos principales de la Revolución Mexicana. Si queremos seguir haciendo política hay que hacerlo de otra manera, y esto es irse al exilio, irse a Estados Unidos y trabajar desde ahí. Y este es el inicio de otra etapa diferente de Ricardo Flores Magón, de su grupo y de Regeneración. Cuando Ricardo diseña, él quizá Librado Rivera, 3 o 4 de los grandes cuadros del magonismo, diseñan la idea del periódico como organizador colectivo. Es bien interesante concebir claramente el periódico como alguien que desparrama ideología, ideas, información contra la información oficial. Deciden irse a San Luis, Missouri, que es interesante también porque siguen toda esta ruta de los trenes en Estados Unidos, a las zonas de los trabajadores. En San Luis, Missouri es una zona de trabajadores muy, muy fuerte. Y ahí mantienen la segunda época del periódico. Y este proceso de pensamiento de Ricardo Flores Magón se va a ir radicalizando en la medida en que su experiencia con otros grupos de afinidad ideológica en Estados Unidos van a complementar sus ideas. Desde el primer momento en el que llegan a Estados Unidos, tienen problemas legales, tienen problemas para publicar sus periódicos. Allá en Estados Unidos son muchas las experiencias que... De hecho, hay un intento de secuestro a Enrique Flores Magón por parte de policías estadounidenses. Se les intenta secuestrar, se les intenta hasta asesinar. Por ahí hay una anécdota en la que un policía entra a la prensa con un cuchillo y por ahí como que logran escaparse, como que lo empujan por una ventana y logran chisparse de todas esas situaciones. Hay un montón de gente que está moviéndose, que está organizándose, que está luchando por revoluciones en Europa, ¿no? Que está organizando desde el exilio procesos revolucionarios que se conectan con el proceso revolucionario de Ricardo Flores Magón. Para 1905, ya la idea es que hay que hacer una revolución y que esta revolución tiene que ser una revolución armada.
Pero para que Ricardo llegue a esta idea de que hay que hacer una revolución y que esa revolución va a ser una revolución armada, tiene que haber una ruptura, porque Camilo Arriaga y los liberales que venían desde el siglo XIX y desde la fundación del partido pensaban que se podía lograr el cambio social a través de una vía pacífica, que podía ganársele la elección a Díaz. Y Ricardo ya para 1904, 1905 dice, no, esto no es posible, esto no es viable. Con Díaz no se puede, lo que hay que hacer es tumbar a Díaz. Y tumbar a Díaz es por la violencia, porque Díaz es el hombre de la matona, es el hombre del ejército, es el hombre que reprime. Entonces necesitamos hacer una revolución violenta, va a tener que ser violenta. Y hay una ruptura. El Partido Liberal se fragmenta, por un lado queda Camilo Arriaga, que se regresa a México, estaba en Estados Unidos, y entonces aparece lo que después va a seguir durante todos los años siguientes, hasta la muerte de Ricardo, llamándose la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Y en ellos ya se muestra una inquietud por las condiciones de la clase trabajadora, ¿no? Y esta es una inquietud que va a continuar en adelante hasta volverse el tema dominante y el tema o el problema clave de la historia para Ricardo Flores Magón. En los trabajadores se cifran las posibilidades de una revolución exitosa que ponga fin al sistema de explotación capitalista. ¿Por qué se vuelve insensible y sorda a la voz de la nación? ¿Por qué permanecer callados si no es noble y justa la causa que se persigue? No queremos destruir al fanatismo, no queremos instruirnos en las más altas morales de nuestras vidas. Esas pequeñas frases publicadas por Sara Estela Ramírez en el diario La Corregidora y que le dieran eco las primeras páginas de Regeneración cuando convocaba a las y los jóvenes a unirse a estas otras revueltas. El vínculo irreductible que existe entre la clase trabajadora y el diario es el apoyo y el impulso que recibió de este, no solamente en México, sino del otro lado de la frontera. Es así como Regeneración y el Partido Liberal Mexicano impulsaron y apoyaron a las grandes causas de los sindicatos y de todas aquellas pequeñas revueltas que los y las trabajadoras seguían, tanto en México como del otro lado de la frontera. Ricardo Flores Magón y los demás magonistas rápidamente se dieron cuenta que la sociedad estaba dividida en la clase de gobernantes y la clase de gobernados, y veían como una clase especial, digamos la más revolucionaria, la de los proletarios, ¿sí? Es decir, tanto obreros como campesinos. Ellos consideraban que los trabajadores eran el sujeto revolucionario por excelencia. ¿Por qué? Porque pues venimos de un régimen del porfiriato en el que pues tú trabajas y ya eres parte del engranaje. ¿Cuál derecho tienes? ¿Cuál participación de nada, ¿no? Entonces ya darles estas herramientas a los trabajadores para defenderse, cuestiones de educación, de aprender a leer, de votar, de ser una persona activa a la hora de votar, que las personas cobraran conciencia de cuáles eran sus derechos, ya en sí era revolucionario. Es un proyecto fronterizo, con trabajadores mexicanos migrantes, con otros exiliados y, bueno, desde luego encabezado por exiliados, ¿no? El pensamiento que se va a expresar en Regeneración va a estar nutrido por un cúmulo de ideas libertarias más que liberales, ¿no? El tema de la organización de los obreros, de que ellos tomen en sus propias manos su destino para cambiar la situación política en la que viven, es fundamental. Nos interesaría mucho conocer acerca pues, de esto que comentas, que se nota una sensibilidad, ¿no?, hacia los problemas sociales, lo que tiene que ver con la clase trabajadora. ¿Cuáles son estos postulados que están guiando este pensamiento dirigido particularmente a los obreros? Creo que eso es
muy, muy importante. O sea, cómo Regeneración se vuelve en la especie como de medio, ¿no?, organizativo para los obreros en el caso mexicano, pero también podríamos destacar en el caso estadounidense con las comunidades de mexicanos, ¿no? Claro. Por ejemplo, pensemos en los trabajadores del Betabel, ¿no?, que son como fundamentales en la relación del movimiento obrero angelino con el Partido Liberal Mexicano y, claro, otras organizaciones, entre ellas el Partido Socialista y la Industrial Workers of the World, la famosa IWW. Pero en el caso mexicano, bueno, tenemos las dos grandes huelgas que además pues se ha construido también todo un discurso alrededor de estas huelgas, la de Cananea y la de Río Blanco. Al final de cuentas, si nosotros reconocemos a algunos de los líderes de esas huelgas, muchos van a o terminar en el exilio vinculados al Partido Liberal Mexicano o como integrantes o muy cercanos a la Junta Organizadora en Los Ángeles. Uno de ellos, el más claro, es Lázaro Gutiérrez de Lara, ¿no?, organizador que tuvo que salir huyendo de Cananea, perseguido por William C. Greene, ¿no?, y las autoridades sonorenses. Hay también como que reconocer estas interconexiones y redes que se generan producto de esta presencia, sí interrumpida, pero constante, de regeneración en el colectivo. Claro. Y creo que la influencia del periódico para la organización obrera es fundamental y también para las redes que se van a generar entre los diferentes líderes, tanto obreros como de la Junta Organizadora, ¿no? Entonces creo que sí es importante destacar este aspecto, sobre todo para como matizar esta idea de que el Partido Liberal Mexicano era simplemente discurso. Claro, sí, claro. Esto que dices, Magali, tiene una parte importantísima y que es síntoma justo de cómo se está proletarizando, digamos, la base de la comunidad, es cómo se incorpora una figura como Práxedis Guerrero, se incorpora como organizador de las minas de cobre, de organizador obrero en las minas de cobre de Arizona. Es como él entra a través de Regeneración, se incorpora a la base organizativa, ¿no? Tiene este papel tan importante. Y otra cosa, esto que dices de los trabajadores mexicanos, que son lectores de Regeneración, ya en 1911-12 hay una columna maravillosa en Regeneración que se llama En Defensa de los Mexicanos, que expone la situación de opresión en la que están los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos y en la que los trabajadores mexicanos colaboran para dar testimonio de su situación y tal, y hay una retroalimentación en la que se va diciendo, bueno, hay que organizarse, quizás haya que organizarse de este modo y tal, y Regeneración se convierte para este sector no solamente en un medio de organización obrera, sino en un mecanismo de recuperación de la identidad mexicana para estos trabajadores. La revolución es un camino a la dignificación identitaria. Y en ese proceso de exilios, Regeneración juega un papel poderosísimo, ¿no?, para estos sectores. Otra vez tienen algunos problemas, los vuelven a meter presos unos cuantos meses, salen y vuelven a fundar en San Luis, Missouri, o a circular la tercera época del periódico. No hay duda de que el mensaje magonista de Regeneración en esta primera etapa va permeando, va tocando con intensidad algo que está produciéndose simultáneamente, que es el nacimiento de un movimiento obrero importante. Regeneración llama a la organización de mineros, de textileros en México, de los trabajadores que trabajan en el campo en los Estados Unidos. Está constantemente haciendo un llamado a que ellos mismos se organicen para que exijan sus derechos, a formar una conciencia de clase. La influencia del magonismo, por ejemplo, en la zona minera de La Plata, de Pachuca, Real del Monte, es grande. La influencia del magonismo en Santa Rosalía, en Baja California, pues es grande. O sea, donde quiera que empiece a haber núcleos proletarios importantes, va llegando el mensaje magonista. ¿Cómo hacen para seguir sacando el periódico? Hay que entender cómo hace la dictadura para seguirlos persiguiendo, tal vez primero, ¿no? Un cónsul consigue que le quiten a Regeneración el privilegio de segunda clase, o sea que antes lo podían mandar a granel, y les quitan eso, y eso los mete en unos problemas tremendos, porque tienen que mandar ahora Regeneración como si fuera una carta, y eso lo hace carísimo.
Y entonces comienzan a tener que imaginar maneras ahí más o menos tramposas de, a pesar de las dificultades, seguir pasando regeneración. A veces lo usaban de fondo para transportar en cajas, lo usaban de fondo en las cajas, el periódico, y lo enviaban con mercancía arriba de él, ¿no? Con latas o cosas por el estilo. Lo enviaban, quitaban las latas y ahí ya estaba el periódico Regeneración. Otra de las formas era que pues tenían voceros, había personas a las que específicamente se encargaban de trasladar el periódico, de moverlo de un lugar a otro. No sé, por poner un ejemplo, iban a una velada literaria. En esta velada literaria se leía un artículo de Regeneración en voz alta. Las personas escuchaban este artículo y muchas de ellas se lo aprendían de memoria o aprendían ciertas partes, y muchos de esos trabajadores eran jornaleros por épocas. Entonces a veces no era en sí que el periódico físico circulaba, más bien era como ese periódico se hacía eco. Por ejemplo, a veces podía llegar un periódico a la Ciudad de México y más bien no era que el periódico circulara de mano en mano, sino que se transcribían los artículos también. Muchas personas se dedicaban a transcribir los textos y circulaban como en hojas volante o en lecturas públicas. Es decir, tenían que ser muy, muy creativos a la hora de mover estos textos porque pues, eran reprimidos. Por otro lado, pues también le da a Regeneración pues, el atractivo de algo prohibido, clandestino, subversivo, ¿no? Por ejemplo, José Mújica, ¿no? Cuenta, el constituyente radical del 17, cuenta algo de eso, ¿no? De cómo tener una Regeneración pues era como participar de algo peligroso y, pues, no sé, prometedor al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que todo eso tiene un peso brutal, preparando a la gente a aceptar la posibilidad de la revolución armada. Una vez en el exilio e instalados e instaladas en San Luis, Missouri, convocan mediante Regeneración en septiembre de 1905 a la creación de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. La reunión de estos postulados y estos documentos se ve reflejado un año después en el manifiesto del programa del Partido Liberal Mexicano, publicado en Regeneración el 1 de julio de ese año. La reunión de todos estos postulados constituye una de las bases ideológicas más importantes y la estructura básica de los derechos sociales en ese tiempo. La inclusión del PLM en todas las aristas, tanto en el reparto de la tierra como en priorizar la agenda de la clase trabajadora, fue fundamental para continuar sus trabajos aún del otro lado de la frontera. Y esta junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, que ya está en 1905 consciente de que hay que hacer una revolución, llega también a la conclusión de que no puede hacerse una revolución para tumbar a un tirano, sino que tiene que hacerse una revolución para aplicar un programa, que una revolución es para transformar la realidad y no simplemente para quitar de en medio a un dictador. Y no queremos un país con menos injusticia, queremos un país con más derechos por parte de los trabajadores. Y entonces hay que armar un programa. El programa de la Revolución Mexicana tiene que escribirse desde México y tiene que escribirle la gente que está ahí. Y entonces se organiza una campaña a través de Regeneración, a través de sus corresponsales, a través de sus distribuidores, a través de los militantes, de los grupos y de los núcleos de Regeneración que ya existían. Díganos qué es lo que hay que hacer, díganos qué es lo que hay que demandar. Los representantes del Partido Liberal se cartean con todo el mundo, constantemente a través del periódico Regeneración están solicitando las opiniones de sus correligionarios para ver qué es lo que
necesitan, ¿no? ¿Cuáles son las exigencias inmediatas de la clase trabajadora, de la clase campesina? Entonces lanzan la convocatoria, empiezan a llegar las propuestas. Yo he visto esos documentos, son hermosos algunos. Yo tengo uno en el archivo de Enrique, donde un grupo entrañable del Estado de México, del municipio de Melchor Ocampo, le escribe a la Junta disculpándose por no enviar ninguna propuesta para el programa y justificándose porque son trabajadores que no están ilustrados. Y a mí se me hace oro puro esa carta, porque también habla de cómo el movimiento ya no es solo de las élites, sino que empieza a incorporar trabajadores. Entonces, a partir de esta serie de comunicaciones que forjan tanto en el interior de la República como en la frontera con los Estados Unidos, los miembros del Partido Liberal Mexicano van a darse una idea de cuáles son las necesidades del pueblo trabajador, del pueblo campesino, de las mujeres, de los obreros, de los profesionistas, maestras, comerciantes, que van a escribir al Partido Liberal Mexicano. Bueno, queremos la tierra, porque la tierra ha sido usurpada, la tierra era de las comunidades, la tierra era de los pueblos, la tierra era nuestra, dicen los campesinos, dicen los indígenas, y las haciendas y los latifundios nos la han arrebatado. Queremos la tierra. ¿Qué es lo que quieren los trabajadores? Bueno, los trabajadores tienen derechos. En primer lugar, el derecho a organizarse. No es el derecho a la jornada de trabajo, el derecho al salario mínimo, que va a ser muy importante. El primer derecho a organizarse. Derecho a formar sindicatos, el derecho de huelga y, claro, un salario mínimo y una jornada de trabajo. Lo mínimo, lo mínimo. Capital y trabajo. Establecer un máximo de 8 horas de trabajo y un salario mínimo en la proporción siguiente. Un peso para la generalidad del país, en que el promedio de los salarios es inferior al citado, y de más de un peso para aquellas regiones en que la vida es más cara y en las que este salario no bastaría para salvar de la miseria al trabajador. Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio. Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los patronos no burlen la aplicación del tiempo máximo y salario mínimo. Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de 14 años. Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, etc., a mantener las mejores condiciones de higiene en sus propiedades y a guardar los lugares de peligro en un estado que preste seguridad a la vida de los operarios. Ricardo dice, miren, un trabajador no se libera porque le aumenten el sueldo. El problema de fondo es que es una persona que tiene que vender su fuerza de trabajo, que tiene que venderse a sí mismo, que tiene que ponerse en manos del patrón. Aumentar ese salario no va a resolver el problema, pero es lo menos que podemos demandar. Entonces la gente efectivamente responde y en el periódico hay un ir y venir, dicen, este es el anteproyecto, nos llegó este comentario, nos llegó esta propuesta, nos llegó esta observación, la contestamos así y asado. O sea, hay un proceso deliberativo, ¿no?, de consulta a las bases para la articulación de un programa que efectivamente consultan a la gente y canalizan el sentir colectivo. Y por eso se entiende que en ese documento encuentran expresión muchas de las dolencias que en 1910 y 1917 ahí te vuelves a encontrar. He ahí el programa, la bandera del Partido Liberal bajo la cual debemos agruparnos los que no hayáis renunciado a vuestra calidad de hombres libres. Los que os ahoguéis en esta atmósfera de ignominia que os envuelve desde hace 30 años. Los que os avergoncéis de la esclavitud de la patria, que es vuestra propia esclavitud. Los que sintáis contra vuestros tiranos esas rebeliones de las almas indóciles al yugo, rebeliones benditas.
porque son la señal de que la dignidad y el patriotismo no han muerto en el corazón que las abriga. Pensad, mexicanos, en lo que significa para la patria la realización de este programa que hoy levanta el Partido Liberal como pendón fulgurante para llamaros a una lucha santa por la libertad y la justicia. Es la encarnación de muchas nobles aspiraciones, el remedio de muchos males, el correctivo de muchas injusticias, el término de muchas infamias. Es una transformación radical. Todo un mundo de opresiones, corrupciones, de crímenes que desaparecen para dar paso a otro mundo más libre, más honrado, más justo. Todo cambiará en el futuro. Está viviendo un momento de una explotación salvaje, de una irrupción voraz y carroñera, digamos, de las empresas extranjeras que están devorando al país y las empresas nacionales. Y se viven en unas condiciones de explotación inimaginables. No solamente es el derecho al trabajo, es la regulación de los derechos laborales. Y es una cosa importantísima, que haya una jornada de 8 horas, que haya un salario mínimo, que haya una regulación de las relaciones, una seguridad en el trabajo. Entonces se van incorporando el derecho a la salud, por supuesto, la educación, una educación que tiene que estar dictada por los principios del liberalismo clásico, ¿no? Que tiene que ser laica, gratuita, universal, toda esta clase de cosas. Una formación cívica. La Junta Organizadora del Partido Liberal surge al calor del conflicto. Están abandonando una lucha que es democrática, que es electoral, y están optando por una lucha, es la señal de la renuncia de esa lucha hacia una lucha que es insurreccional, revolucionaria, armada, clandestina. A la luz de ese combate se van a ir formulando estos nuevos postulados que van a asumir que hay nuevos sujetos sociales de la lucha. Ya, digamos, la parte política de la no reelección y tal se va a ir quedando como en un segundo plano, claro. y van el contenido social de estas reivindicaciones se va a ir enfatizando. De modo que la convocatoria de la Junta es interesantísima porque además pone énfasis en la parte educativa, en las actividades cívicas, en expropiarle al régimen el panteón nacional. Y entonces las obligaciones de los grupos liberales que se sumen a la Junta, los grupos que operen públicamente, será conmemorar el 16 de septiembre, conmemorar el 5 de mayo al margen del régimen, el 21 de marzo, el 18 de julio, que es el aniversario luctuoso de Juárez, ¿no? Digamos, todo el calendario cívico tenían todos estos elementos. Liberal. El calendario cívico liberal, por supuesto, retirárselo al régimen. Y entonces son una serie de batallas que además no son solamente elementos discursivos, sino que son elementos de sociabilidad. Porque lo que van a hacer estos grupos van a hacer fiestas alternativas, digamos, fiestas contestatarias, reivindicando el himno, los símbolos nacionales. En 1910, cuando el centenario de la independencia, en un salón de Los Ángeles, que ahora no recuerdo su nombre, hay la fiesta del centenario alternativo. Y cantan el himno nacional, la marsellesa y la internacional. En contraposición con los festejos porfiristas, que eran una suntuosidad institucionalizada. Exactamente, completamente. Y acá se le está expropiando desde abajo al régimen. Pero hay algo que creo que poco se ha estudiado, pero que vale mucho la pena resaltar, es que también se está construyendo un nuevo hombre, ¿no? Contrario a ese hombre hegemónico de polaina, afrancesado, porque eso también está presente en Regeneración, en ese discurso que empieza que quiere construir algo distinto, ¿no? Muy ligado al pueblo, ¿no? Y ya si pasamos en el tiempo, pues al proletario. Regeneración fue de los primeros periódicos que empezaron a mover las arenas, a mover las aguas de México y de las distintas organizaciones obreras que se empezaron a gestar. Es bastante a veces directo, Ricardo, y en general el periódico Regeneración es directo porque les dice a veces que son unos zánganos o que son unos pobres arrastrados. Es decir, se hace de toda una retórica para sacudirle las cabezas a los trabajadores y que se den cuenta de la condición en la que se encuentran
y que salgan a tomar las armas. El Partido Liberal Mexicano funciona en dos vías, en una vía clandestina y en una vía pública, digamos, ¿no? La vía pública es la de Regeneración, en donde están publicados todos sus textos, sus llamados a la organización obrera y a la organización social. Pero en la vía clandestina, Ricardo Flores Magón y sus compañeros del Partido Liberal Mexicano están llamando no solo a la organización obrera, sino a la insurrección de las masas. Por todo lo anterior, hay grupos de trabajadores muy receptivos al mensaje, ¿no?, que tiene el Partido Liberal Mexicano, y algunos de ellos, además, con liderazgos ilustrados, como el núcleo de Cananea. Él se cartea con sus enlaces en Cananea, en Veracruz, en Oaxaca, en el centro de México, en Chihuahua. Esta red de regeneración clandestina funciona para organizar a los obreros en un plano insurreccional. Obviamente, pues está en el caso de las huelgas de Cananea y Río Blanco, en donde se sabe que explícitamente estuvieron voceros del periódico Regeneración. Bueno, estuvo Lázaro Gutiérrez de Lara como uno de los voceros principales, alentando a los trabajadores, estando afuera de las fábricas, pues gritándoles sobre su condición, leyéndoles en voz alta el periódico Regeneración. Y desde ahí van configurando una organización como la de Cananea, que va a ser fundamental en ese momento, porque además Cananea está conectado con varios centros obreros en Arizona. Llega 1906 con la huelga de Cananea, ¿sí? Es una huelga muy fuerte en una mina de cobre, en donde el dueño es un norteamericano, ¿verdad? Las condiciones de explotación hacia los trabajadores mexicanos son terribles, y algunos líderes del Partido Liberal Mexicano se han infiltrado a la mina de Cananea para hacer algún tipo de agitación. Y en efecto, llega la huelga, es terrible, hay muchísimos muertos. Al mismo tiempo, la Junta clandestinamente está organizando a los clubes que forman parte del partido a levantarse en armas contra la dictadura. La visión de Ricardo en ese momento, cuando menos estoy hablando del 5 y 6, era: si se levantan los obreros, no solo en Cananea, sino en otros sitios, entonces nosotros podemos también tomar las armas. Pero lo que encuentras en esos años no solo son las dos grandes explosiones, que están magnificadas por las terribles represiones que se producen. Porque Río Blanco es Río Blanco y es Nogales y es la cuenca textil veracruzana y la poblana, donde hay gran influencia. Y el inicio de la organización del cinturón de los textileros rojos de la Ciudad de México en la zona periférica. Y no solo son las irrupciones de mineros, y Cananea es una expresión, pero hay muchas. El dueño de la mina de Cananea, el coronel Green, señala a la Junta como responsable de la huelga y se redobla la persecución tanto del gobierno como de ese Green, que era un rufián absoluto. Pone con todo su dinero a sus propias detectives y a sus abogados como sabuesos, ¿no?, a perseguir a Ricardo. Entonces el hecho de que sucediera la Junta, yo creo que dificulta los trabajos necesariamente clandestinos, ¿no?, de la organización de los levantamientos de septiembre de 1906. ...1906 a 1908, que es una etapa insurreccional, en donde el Partido Liberal Mexicano está llamando a las armas al pueblo mexicano. En 1906 ellos organizan en la frontera un intento insurreccional.
ya están en plena comunicación con los grupos liberales del interior de la República Mexicana, pero hacen de la frontera de Texas con Chihuahua su centro de operaciones fundamentales. Ellos pretenden tomar Ciudad Juárez y al mismo tiempo pretenden insurreccionar al país de manera generalizada, ¿no? Era muy complicado operar clandestinidad en ese momento, y desde el principio son penetrados por la policía. Hoy sabemos la cantidad de infiltrados que había en las filas del magonismo y de cómo interceptaban sus publicaciones y de cómo interceptaban su correspondencia. La policía conoce bien a bien sus planes, los reporta a Relaciones Exteriores y al ejército. Entonces ellos se infiltran en la organización y días antes al estallido de la insurrección desmoviliza completamente a los grupos que se van a levantar en armas, tanto en Ciudad Juárez como en Arizona, en Coahuila y en Veracruz también, ¿no? Y la segunda es más en frío todavía, porque no están las huelgas y además Ricardo está en la cárcel. Entonces es un intento con fuerzas que están 40, 50 grupos en todo el país. Otra vez los descubren antes de que estalle, los van reprimiendo, mueren, etcétera, y se desinfla muy rápidamente. Aunque sean derrotados por el ejército, por la policía, neutralizados por los espías, están haciendo real, están efectuando la revolución, ¿no? Fueron movimientos armados reales en el siglo XX en México contra Díaz, en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora, en Veracruz. El propio Ricardo en 1922, ya en sus últimos meses, le escribe a un amigo suyo, Nicolás Tebernal, y le dice una frase de las suyas, refiriéndose a los movimientos armados de 1906, fueron los pestañeos de un gigante que estaba por despertar, ¿no? Bueno, el gigante es obviamente la revolución y esos fueron sus pestañeos. Regeneración, el Manifiesto, Ricardo Flores Magón tienen un papel importantísimo en los años que preludian a la Revolución Mexicana. El país magonista que se va de la ciudad, revive en la red de regeneración, que es una red multifocal. Murguía, hombre de las caballerías obregonistas, era paquetero, fotógrafos ambulantes, comerciantes, abogadillos de provincia, maestros de escuela aislados. Lo impresionante de la red de regeneración es que puso en el debate, hay que acabar con la dictadura y hay que acabar con ella con un programa no solo político, sino con un programa social. Y en el nudo de contradicciones que fue la Revolución Mexicana, pervive. Por ejemplo, el programa del 1906, allí vemos que el apartado de capital y trabajo pues es fundamental. Tan fundamental que sus artículos van a dar a la Constitución de 1917. ¿Sí? Artículos como la necesidad de salario mínimo o también que se le quite el poder a la Iglesia católica, ¿verdad? O también en la parte de la educación, ¿no? Se pone mucho énfasis en el derecho a la educación libre, gratuita, ¿verdad? De toda la gente. Se habla en 1906 del municipio libre, se habla de la concentración de la tierra, se habla de los derechos de los trabajadores, se habla, bueno, desde luego de la no reelección, ¿no?
si entendemos como los mecanismos con los que se articula este proyecto, pues, entendemos lo visionario que fue. Ricardo entra en contacto con el Industrial Workers of the World, también entra en contacto con Jacinto Basora, que es un anarquista español. Hay bastantes anarquistas españoles en Estados Unidos haciendo trabajo de base con trabajadores tanto mexicanos como españoles. Y bueno, entra en contacto con Alexander Berkham, con Emma Goldman, con un montón de personajes anarquistas que están actuando allá en Estados Unidos y que parece que son una influencia muy, muy importante para que Ricardo decida o se vire hacia el anarquismo, pues. Por eso me parece que es importante recalcar la experiencia de los exiliados de todo el mundo que llegan a los Estados Unidos y que van a confluir con Ricardo Flores Magón, porque muchas de estas ideas van a ser retomadas por el propio Ricardo y por otros miembros del Partido Liberal Mexicano, como lo fue el concepto de tierra y libertad. Tierra y libertad se va a configurar como la bandera del Partido Liberal Mexicano. Había esta organización pues bastante donde convergían muchos grupos liberales, y ahí es donde, bueno, ¿y cómo estaban auspiciados en ese momento? ¿De dónde generaban los recursos? ¿Quiénes tenían el apoyo? Creo que habría que destacar, por un lado, la solidaridad internacionalista que se da en ese momento, ¿no? Particularmente 1906, 7 hasta 1911 con la incursión a Baja California. Ahí hay un quiebre del cual también se podría reflexionar, pero al final de cuentas creo que es muy importante destacar esa solidaridad internacionalista que está operando particularmente en Los Ángeles con el grupo de socialistas. Después, bueno, podemos también reconocer la figura de Emma Goldman, ¿no? Y de otras figuras del anarquismo, no solo mujeres, pero en el caso de Ethel Duffy Turner y Elizabeth Rodwich, es que ellas se empapan, se integran completamente a la junta organizadora, aunque no son representantes, no aparecen como representantes de la junta organizadora. Habría que destacar, por un lado, el caso de Elizabeth Rodwich, ¿no? Bueno, por un lado gasta toda su fortuna financiando tanto el espacio donde se va a asentar la junta organizadora y la oficina de redacción, de regeneración en el downtown de Los Ángeles. Por otro lado, va a crear lazos amorosos. Bueno, se casa con Manuel Sarabia, ¿no? Ese es otro aspecto que también hay que destacar, cómo en el activismo político, en la lucha revolucionaria, pues también se dan otro tipo de sociabilidades que trascienden, por ejemplo, la conmemoración del 16 de septiembre, ¿no? O sea, al final de cuentas, la revolución era 24/7, ¿no? Y al final de cuentas, esa revolución que se está pensando y que se está imaginando, pues trasciende otros aspectos de la vida personal, íntima de quienes están involucrados. En el caso de Elizabeth Rodwich, ¿no? Y además pensar que son mujeres como muy, que están aprendiendo a la sazón, ¿no? de la propia lucha y del activismo político. Y en el caso de Ethel Duffy Turner, bueno, habría que señalar, pues bueno, en ese momento era esposa de John Kenneth Turner. Además, digamos, John Kenneth Turner viaja a México gracias a las conversaciones y al contacto y al vínculo que tiene con los miembros de la junta organizadora, y es así como retrata la explotación de las haciendas henequeneras en Yucatán y también en el valle de Oaxaca, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también destacar, y en el caso de Ethel Duffy Turner, no solo es una mujer que va a estar comprometida al 100% con la causa, sino cuando hay el rompimiento, ella es la que menos quería el rompimiento, ¿no? Son mujeres bastante comprometidas con la lucha revolucionaria, y que además la propia revolución, la idea de revolución, el vínculo con la junta organizadora transforma totalmente sus vidas. Hay un llamamiento revolucionario de Madero que sí es respondido en mayor proporción. Tampoco a Madero le resulta fácil, o sea, al principio nadie se levanta con él, tiene que volver a regresar a Estados Unidos, es complicado, pero finalmente la mecha que prende Madero
sí va empezando a provocar estallidos y en cambio el magonismo no. Y ya para entonces es muy claro que quienes apoyan a Madero son sin duda trabajadores de las ciudades, son sin duda gente intelectuales, profesionistas, estudiantes, periodistas, son algunos obreros, pero son en gran medida campesinos. Madero es capaz de convocar la movilización de los campesinos y los campesinos son capaces de movilizarse con ejércitos, la División del Norte, que será este ejército profesional, semiprofesional, pero animado por rancheros y campesinos, o el Ejército Libertador del Sur, básicamente animado por campesinos de comunidades, muchas de ellas náhuatl indígenas. Y esto percibe el grupo magonista como el arranque de lo que ellos piensan debe ser o puede ser una revolución social. Sin embargo, pues después, justamente cuando comienza la Revolución Mexicana, 1910, pues ya para esa época Ricardo Flores Magón, el periódico Regeneración, los editores del periódico Regeneración, pues ya no son liberales, ya tienen un carácter anarquista, un ideario anarquista que los separa completamente del liberalismo político. Empieza a percibir el magonismo cuando ellos están muy débiles ya, que sin embargo hay otra cosa, hay una revolución que está emergiendo de abajo, pero necesitamos base propia y no la tenemos, estamos en Estados Unidos. Entonces intentan un intento de construir su propia base social revolucionaria dentro del país, en el 11. Es un intento en Chihuahua que fracasa, porque Chihuahua tenía cierta fuerza, y es un intento en Baja California. Lo intentan con relativo éxito, toman Tijuana, toman Mexicali, toman Tecate, logran esto, se adentran en la península, no llegan a tomar Ensenada y derrotan en más de una ocasión al Porfiriato, pero hasta ahí llegan. Durante la campaña del Partido Liberal Mexicano en Tijuana, en Mexicali y en el Distrito Norte de Baja California, los revolucionarios del Partido Liberal van a llevar la bandera de Tierra y Libertad y se va a convertir en la representación de la lucha del Partido Liberal. La bandera de Tierra y Libertad va a ondear en Tijuana cuando los revolucionarios toman esta sede en mayo de 1911 y se va a poder ver en lo alto de los edificios gubernamentales que los magonistas tomaron. El único problema que tiene el magonismo es que cuando se presenta en pleno la insurrección maderista está orgánicamente muy debilitado. Ha perdido a cuadros de combate y dirigentes militares. Cuando fracasa el intento de la revolución en Baja California y triunfa Madero y Díaz renuncia, una buena parte del magonismo, de los magonistas radicales, dicen, bueno, pues ya está la revolución, esta es la revolución. Los llamados hacia la insurrección en 1910 son más frecuentes. Hay una crítica contra el gobierno de Francisco I. Madero cuando la revolución antireeleccionista triunfa y hay un llamado constante a que los revolucionarios se rebelen contra sus jefes maderistas, ¿no? Mucha gente se va con Madero, no porque sea maderista de hueso colorado, sino porque dice, bueno, esta es una revolución triunfante, ya tumbamos a Díaz, ya quitamos a Díaz. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Ese triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo que era el dictador. Porque hay dos ideas de revolución diferentes. La idea democrático-popular maderista, esencialmente que tiene contenidos de derechos y libertades públicas, y la idea magonista, que luego va a permear el zapatismo, va a influir el zapatismo, que es la revolución, tiene que ser una revolución social. Cuando Madero dice sufragio efectivo, no reelección, sí, como no, sufragio efectivo, no reelección, pero esa no es la bandera de la lucha del pueblo de México. El sufragio efectivo y la no reelección son un medio, lo que importa es la revolución social, lo que importa es recuperar la tierra, lo que importa es acabar con la explotación en la fábrica, lo que importa es
la transformación de la sociedad. Cuando ven que no pueden en Baja California y se tienen que replegar y los reprimen, dicen, bueno, pues, ¿qué queda de lo que nosotros pensábamos? ¿Qué queda de la revolución social? Y descubren, estoy hablando del 11, descubren al zapatismo. En esta situación y después del golpe de Estado de Victoriano Huerta, muchos de los miembros de Regeneración se vuelcan hacia otro espacio. Se unen a las filas del Ejército Libertador del Sur al lado de Emiliano Zapata, y es ahí donde encuentran cauce a uno de los postulados más importantes del PLM, el reparto agrario. Este reparto agrario, que ya estaba constituido en ese manifiesto, encuentra una nueva forma, otro espacio para el afamado Tierra y Libertad. La relación magonismo-zapatismo es una relación muy importante porque el magonismo influye en ideas políticas, en reflexiones políticas sobre el zapatismo, no mucho más porque no tenían fuerza ya, ni militar ni de otro tipo, y porque de algún modo el zapatismo le da tranquilidad de espíritu a gente como Ricardo Flores Magón, como Enrique, como Librado, en el sentido de que la revolución social es posible. Pero también el Partido Liberal Mexicano va a tener una conexión orgánica a través de uno de sus militantes, que es Jesús María Rangel, que va a viajar desde la frontera hasta Morelos para conectarse con los zapatistas, ¿no? Y expresarles una alianza para que el Partido Liberal Mexicano y el Ejército Libertador del Sur se unieran y lucharan por una revolución propia, ¿no? Conjunta. Cuando ellos incursionan en Baja California en el intento de crear una base social para su propia revolución, lanzan un manifiesto. Esta es la revolución que nosotros planteamos, no la revolución que está planteando Madero. Y este manifiesto es conocido por los zapatistas y es discutido con los zapatistas y es leído a los zapatistas, a los jefes en el cuartel general, y dicen, estamos de acuerdo. Lo único que no nos gusta es lo de la bandera roja. ¿Por qué la bandera roja? Si tenemos una bandera, es la bandera nacional. Pero eran discusiones menores. En lo sustancial, ellos están de acuerdo con el contenido programático de un planteamiento anarquista prácticamente, que es el programa del 11. Ya posteriormente va a tener una influencia hacia el zapatismo, hace suya este concepto de la lucha por la tierra que el Partido Liberal Mexicano previamente había impulsado, ¿no? Como una bandera de lucha. Meten en la historia de México el concepto de tierra y libertad, igual que tierra es de quien la trabaja, son zapatistas de Morelos. Pero la consigna no viene de ellos, la consigna la utilizan en México por primera vez los magonistas, y es la consigna que está en la firma del manifiesto de 1911. Ricardo casi lo dice así: Zapata es el anarquismo, Zapata es el anarquismo, está haciendo lo que los anarquistas venimos diciendo que hay que hacer. Y lo está haciendo sin ser anarquista. Nunca hemos dicho que él es un anarquista, pero es nuestro hermano. Los anarquistas de salón, los anarquistas de cubículo de Europa no son anarquistas. Ellos nada más dicen y hablan. Zapata lo está haciendo. Zapata es la revolución social en México. Nosotros ya no lo somos, no lo podemos ser, pero ahí está la revolución social. La revolución que nació en México y que vive aún como un azote y un castigo para los que explotan, los que embaucan y los que oprimen a la humanidad. Extenderá sus flamas bienhechoras por toda la tierra, y en lugar de cabezas de proletarios rodarán por el suelo las cabezas de los ricos, de los gobernantes y de los sacerdotes. Y un solo grito subirá al espacio escapado del pecho de millones y millones de seres humanos. ¡Viva tierra y libertad! Es cierto que los revolucionarios crecen, ¿no? Con Regeneración, así, con esta función de el sol de la revolución por venir.
las personas que están cerca de Ricardo en algún periodo y que luego son quienes están discutiendo la Constitución, o que lo conocieran y formaran luego parte de muchos de los facciones de la revolución, de todas, desde Orozco, el constitucionalismo, el zapatismo, donde está Juana Belén, pero también luego Soto y Gama, el maderismo, por supuesto, el propio Villarreal. Se hizo una escuela, ¿no?, de revolucionarios. La progresión espiritual, si tú quieres, de Ricardo, en ese, y de Enrique, y de Librado, y del círculo más inmediato a él, es el de una dedicación cada vez más plena a la revolución, donde todo queda o enmarcado o destinado al esfuerzo revolucionario, todo. El trabajo, o sea, la respiración, el pensamiento y hasta el amor. Esta sería tal vez como la última dimensión. Ricardo Flores Magón es fundamentalmente un revolucionario absoluto, ¿no? Y es extraña esa figura en la historia universal y en particular pues, en la del siglo XX mexicano. Es un revolucionario absoluto. Durante toda su vida y después de su muerte, Ricardo Flores Magón fue inspiración para muchos líderes y movimientos sociales que buscaron reivindicar la raíz más profunda de la búsqueda de justicia social de la Revolución Mexicana. Esas ideas, esos anhelos continúan vigentes todavía en el siglo XXI.